llaman ideología de género? Bueno, es una conceptualización que nace a partir del prejuicio de un grupo de personas ultraconservadoras, radicalmente religiosos, y aparte de ello, lamentablemente lo enfocan justamente en su gran mayoría a la comunidad LGBTI como punta de lanza. Entonces, todo lo que tenga que ver con identidad de género, orientación sexual e inclusive algunas temáticas que tienen que ver con enfoque, transversalización de género, lamentablemente es mal utilizado y se desinforma a la ciudadanía en general con, obviamente, el discurso de la niñez, supuestamente cambios en la malla curricular, que esencialmente no tiene que ver con respecto a la diversidad sexual, sino específicamente con cambios comportamentales, de roles, específicamente para eliminar actitudes violentas contra la mujer, más que todo en una sociedad tan machista en la que nos encontramos. Que se trata de un asunto de un grupo frente a otro, porque en realidad lo que está en juego es un problema de poder sobre lo que significan las determinaciones individuales en la orientación sexual. Exacto, es utilizado de manera politiquera, yo diría, ¿no? Lamentablemente en algunos países se ha visto, como por ejemplo en Perú, ha retrocedido justamente el avance en la inclusión de derechos humanos de forma general de la temática de género, no hablando específicamente de diversidad sexual, justamente marchas a las que se autodenominan "Con mis hijos no te metas". Entonces, a partir de ello, en Paraguay, en Perú, en Colombia no ha tenido un efecto, pero quizás en los países que ha profundizado y calado ha sido Perú, Colombia y ahora último, y Paraguay, y ahora último justamente se están enfocando aquí en Ecuador. Es lamentable porque si nosotros nos damos cuenta, se politiza el tema del derecho humano, se manipula a través de la niñez, y lo que hace un gobierno débil, un gobierno sin criterio y un gobierno lamentablemente sin perspectiva de derechos humanos es contestar en la medida que estos grupos ultraconservadores exigen. Por ejemplo, nosotros hemos visto ahora último que el decreto 937 fue modificado por el presidente de la República tratando de darle un mayor sentido justamente a estos grupos ultraconservadores, y recordemos que al hacer eso no solamente nos omite como población, sino que también crea violencia hacia nuestras poblaciones. Claro. A nivel de violencia, la reacción me parece que también es un poco pasiva frente a los acosos, las muertes que señalábamos. Entonces, ¿cómo responder a esto? Que no caigan en la violencia que ellos esperan también para justificar su acto. Lamentablemente, por ejemplo, en el año pasado, hablando específicamente de Ecuador, sé que en Latinoamérica ocurre este tipo de movimientos, pero ajustándonos a lo que ocurre en este contexto, lamentablemente en el 2017 estaba proyectado cerca de 2 asesinatos con respecto a la población LGBTI. Ellos empezaron a utilizar como punta de lanza a la población LGBTI en sus discursos de odio. Se suponía que en el 2017 cerraría con 2 asesinatos, sin embargo, luego de esta marcha que fue en octubre del 2017, hubieron 3 asesinatos más y cerró el 2017 con 4 asesinatos. ¿Qué vamos a esperar nosotros, por ejemplo, luego de esta convocatoria de odio que se está haciendo justamente para el 28 de julio, si mal no recuerdo, y obviamente en otros países llevan la misma dinámica? Y hay que recordar algo, que detrás de todos estos grupos de "Con mis hijos no te metas" hay un fuerte financiamiento de grupos de derecha que tratan justamente de mantener las estructuras como se encuentran en este momento, en donde las mujeres no puedan acceder a sus derechos básicos, como por ejemplo la libertad con respecto a su cuerpo y su soberanía, las poblaciones LGBTI poder acceder a muchos más beneficios sociales, que los medios de comunicación, no todos, pero la gran mayoría, cojan esa información y la legitimen a la sociedad en general. Entonces, crean más odio, crean más confusión, crean un sinnúmero de cuestiones que lo único que hace es orientarse a la violencia, vuelvo a repetir, hacia la comunidad LGBTI esencialmente. Y una cosa importante, por ejemplo, el decreto 937, hablando específicamente de Ecuador, hablaba, por ejemplo, de transversalización de género, que era lo que se veía en redes sociales, que supuestamente era una temática trans. No tiene nada que ver eso. Que se hablaba justamente de nuevas masculinidades, supuestamente las nuevas masculinidades eran los hombres gay. No tiene nada que ver con eso. También hablaba acerca de mujeres diversas, entonces las mujeres diversas, se decía en redes sociales, son las mujeres lesbianas. Tampoco tiene que ver con eso. Habla acerca del contexto, de un sinnúmero de situaciones que puede vivir una mujer, que corresponde a la edad, la situación étnica, económica, un sinnúmero de factores que no tiene que ver específicamente con su orientación sexual o la identidad de género. Pero esta mala información que surge en las redes sociales
sociales. Lo lamentable es que la gran mayoría de los medios de comunicación la tomen y la difundan como legítima, cuando no esencialmente es así. Pero además es que la manifestación pública con respecto a estos temas se exacerba y se plantea cuando sale a la luz decretos como este. Pero, por ejemplo, hace pocas semanas, no es ni siquiera meses, en el Ecuador hubo una denuncia de un sacerdote que abusó de sus alumnos. Y para eso, estas comunidades que dicen que defiendan a los hijos, que no se metan con los hijos, no salen a las calles a protestar. ¿Cómo entender esta paradoja, si podemos llamarla así? El año pasado, el movimiento LGBT específicamente en Ecuador se concentró en contestar respetuosamente los ataques que hicieron en redes sociales. Y justamente tratábamos de no tocar temas tan sensibles como aquellos, ¿no? Sin embargo, este año no hemos hecho eso. Se está tratando justamente de posicionar aquellas cosas que estos movimientos ultraconservadores eliminan o se hacen de la vista gorda, justamente como las violaciones que han ocurrido en Cuenca y en Guayaquil con los curas pedófilos. Entonces, no se ven en estas marchas un letrero que diga, yo qué sé, no más violaciones por parte de los curas pedófilos. No estamos generalizando la iglesia, pero sí aquellos actores que justamente han hecho quedar mal a la iglesia, y que es importante dejar en claro que estos movimientos ultraconservadores también se enfoquen en aquello. Y una cosa importante también que quería mencionar es que el tema del decreto 937, incluso con la modificación que se ha hecho ahora, nunca, por supuesto, ni la propia ley de erradicación de violencia de género contra la mujer tenía que ver con respecto a la población LGBTI. Si la ley, el decreto o incluso su modificación tuviera que ver algo específicamente con respecto a la orientación sexual o identidad de género en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución que se menciona, y si hubiese sido aterrizado en la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia de Género contra la Mujer, todo lo que dicen quizás, posiblemente en redes sociales y cogiéndolo con pinzas, posiblemente tenga algo de realidad, pero no es así. Nunca, por lo menos el actual gobierno, ha orientado una política pública, ni tampoco la Asamblea Nacional, específicamente para la población LGBT. Y mientras no exista la palabra orientación sexual e identidad de género, nosotros no existimos en el mapa. De acuerdo. Ahora... Bueno, esencialmente hablando de lo que existe en el conjunto de la sociedad en general. Cuando nosotros hablamos de orientación sexual e identidad de género específicamente, no estamos homosexualizando ni transexualizando a nadie. Sencillamente se está hablando de un sinnúmero de categorías sociales que existen, de relaciones entre la población justamente, y que ello no implica que la persona vaya a interiorizar y vaya obviamente a desarrollar aquello. Automáticamente. La identidad de género y la orientación sexual no se promueve. Es más, nosotros esperaríamos que si en algún momento el actual gobierno del presidente Lenín Moreno realmente hiciera una política pública, y esto para que quede en la tranquilidad, entre comillas, de esta campaña súper ultraconservadora y odiadora de "con mis hijos no te metas", es que no hay una política pública todavía directamente con respecto a la comunidad LGBTI hasta el día de hoy. Es más, el 28 de junio, el presidente Lenín Moreno, a través de la vicepresidencia, se supone que iba a emitir un decreto LGBTI por el Día del Orgullo y Diversidad Sexual, que obviamente no fue así, porque lo único que armaron, a mi criterio, fue un show en donde solamente dijeron que se iba a firmar ese decreto. Ya vamos a tener, creo que un mes, y hasta el momento sale eso. Entonces, yo considero que para hablar específicamente de derechos con respecto a la población LGBTI, en este gobierno no se ha hecho nada. Y con respecto a la educación de la niñez, cuando se hable de temas de orientación sexual e identidad de género específicamente, no necesariamente se promueve aquello.